Un poco de duda. Eso aquí. Bueno, entonces, esos valores de Z, ¿cuánto salen? La misma del torno junto con Abby, porque ella igual ya vino. Igual A ver, vamos a silenciar. Entonces, en realidad es como que estamos buscando, tal vez es, ya, permitimos grabar. Es como que estemos Recording in buscando progress. área entre 81.5 y 82.5. ¿A ver? ¿Cuántos salen esos valores de Z? Z1 sale menos 1,26. Ya. Z2. Me salió menos 1,12. Menos 1,12. Ya, entonces, vamos a la tabla de Z. En el lado negativo, 1,12 y 1,26. Uno coma 26 sería este de acá, 1,26 negativo, y el otro era 1,12. 1,12 sería este de acá, ¿no? ¿Sí? Son esos valores los de Z. Están en la tabla. Sí. Ya. Para 1,26 era, o menos 1,01038. Entonces tenemos aquí 0,1038. Y tenemos para 1,12, 0,1314. Por lo tanto, la probabilidad que estamos buscando, la probabilidad de que X sea 82, va a ser igual a 0,1314 menos 0,1028. Y eso sería 0,0286. eso, 0,0286. Entonces, podemos resolver igual probabilidades de distribución binomial utilizando la curva de distribución de Z, cuando n es grande o cuando son muchos valores, porque imagínense que cuando dice menos de 95, yo tendría que sacar de 94, 93, 92, 91, 90, 89, ¿hasta cuánto? Hasta 0. Y sumar todo eso, por diferencia, tampoco me sale a cuenta, porque tendría que sacar 1 menos 96, 97, 98, 99, hasta 180. Pero puedo calcularlo utilizando la curva de Z. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Van a capturar la pantalla o algo? Ya. A ver. Dice, si el 25% de las personas tiene dificultades de aprendizaje de algún tipo, ¿cuál es la probabilidad de que de un grupo de 120 personas seleccionadas al azar
menos de 25 tengan algún tipo de dificultad o entre 32 y 40. A ver. Entonces, aquí, ¿cuánto es n? N es igual a ¿cuánto? 120. 120. Ahí he visto que empezaron a mandar sus nombres, terminen de mandar, pero siempre por el apellido primero. Apellido primero, porque así están en la lista. No están con sus nombres primero. N 120. ¿Cuánto es P? ¿Mm? 25,20. 0,20. ¿Y Q cuánto será? 0,75. Exactamente. Por lo tanto, el promedio va a ser igual a 120 por 0,25. Eso nos dejaría un promedio de 30, ¿no? La desviación estándar, raíz cuadrada de 120 por P, que es 0,25, por Q, que es 0,75. Eso saldría 4,74. bien. Entonces tenemos una distribución que tiene un promedio de 30 y una desviación estándar de 4,74. Menos de 25, dice, tengan alguna dificultad. X menor a 25. Si tuviéramos que resolverlo por la distribución binomial usando la fórmula, tendríamos que sacar desde 0, 1, 2, hasta menos de 25, hasta 24. ¿Ven? Pero bueno, eso sería mucho trabajo. Vamos a sacarlo por la curva de distribución. Tenemos una distribución que según lo que hemos calculado tiene un promedio de 30, 25, menos de 25 es área hacia la izquierda. Eso en términos de Z va a ser igual a, aquí ya sabemos que no podemos poner 25 directamente. ¿Cuánto vamos a poner? 24,5. 24,5. Porque no vamos a poner 25,5 porque el 25 no está incluido. Hasta 24 llega. Eso sale Menos 1,16. Sí, menos 1,16. menos 1,16. Por lo tanto, en la curva de Z vamos a buscar un área. Están medio feos mis dibujos, ¿no? A la izquierda de 1,16. Negativo. Vamos a la tabla. 1,16. Aquí es 1,10. Este es de 9, de 8, de 7. Este tendría que ser 1,16. 0,1230. 0,1230. Entonces, es este lado de acá. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea menor a 25, ¿qué hacemos con ese valor? Esa es la Se queda así respuesta. nomás porque está en el lado izquierdo. Y esa es la respuesta. Bien, 0,1230. Esa es la probabilidad que buscamos. Ah, bueno, para el inciso B, entre 32 y 40 personas.
Aquí está 30. Vamos a asumir que 32 está por aquí y 40 está por acá. Perdón, aquí era 30 el promedio, ¿no? Consiguientemente, estamos buscando un área ahí. Entonces, hay dos valores que vamos a convertir. Z1 con el 30, con el 32, perdón. Y el otro es con el 40. ¿Cuánto vamos a poner en vez de 30? En vez de 32, perdón. Entre 32 y 40. Podríamos poner 31.5 o 32.5. ¿Cuál vamos a poner? 31.5. 31.5. Aquí lo que tenemos que pensar siempre es, yo estoy buscando un intervalo de probabilidades. Vamos a suponer por aquí está 31, por aquí está 32, 33 y al otro lado hasta 40. Vamos a poner aquí está 39, 40, 41, entre 32 y 40. Estamos buscando ahí. Consiguientemente, aquí vamos a poner, si queremos incluir el 32, 31.5. Y al otro lado, Sería 40.5. 40.5. Resolvemos eso. En el Z1 me salió 0,31. 0.31 y el otro 2,21. 2,21. 21. Entonces, vamos a la tabla. Lado derecho, 0.31 y 2.21, ¿no? Vamos a buscar de 0.31. Ah, este es el lado negativo. Vamos aquí. Anda muy rebelde. 0.31. El valor que estamos buscando, 0.31. 0.6217. Y el otro valor era, que me olvidé. 0.6217. Entonces aquí tenemos es para 0.31 y 2.21. 98.64. Aquí, ¿eh? 98.64. Entonces la probabilidad de que X esté entre 32 y 40 va a ser igual a ¿cuánto? 0.9864 menos 0.6217. Y eso sale 0,3647. 0.3647. Ya está. Esa es la probabilidad. ¿Preguntas sobre esto? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. El Z igual a 1 que sale 0.31, no hay que redondearlo.
O O se sea, no pone sé, solo los, eso me han porque indicado sale ustedes. ¿Cuánto salía? 0, 0,31, 31, ¿cuánto? 6. Claro, si salía 31,6, en realidad era 0,32. Ah, ya. Era A eso. ver. Sí, Bueno, gracias. eso lo vamos a dejar así nomás, pero sí deberían haberse redondeado correctamente. En estos casos y ejercicios, no es mejor mantenerlos como está, hay que sí o sí redondearlo también. ¿En cuál? En estos ejercicios, digamos, los que estamos haciendo, para, digamos, para Claro, encontrar el pero, o sea, Z. lo que pasa es que si usted tiene 0,31,6, no importa qué otros valores más, y estamos forzados a trabajar con 2 decimales porque la tabla maneja 2 decimales. Entonces, lo correcto siempre será, si lo vamos a dejar con 2 decimales, dejarlo a 0,32, ¿eh? Creo que ahora todos se han dado cuenta que hemos estado haciendo un poco mal, entonces. Puede ser si es que están... No, no, tampoco es relevante es que ustedes entiendan, pero la cuestión del redondeo es una cosa que tienen que a empezar a acostumbrarse, que hacerlo correctamente, porque si en el momento que redondeamos a 0,31, no estamos siendo muy correctos, digamos, ¿no? Ya, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Cuestión. Ya. Bueno, entonces, vamos a abrir otro documento. Vamos a entrar a lo que sería el otro tema. Quiere abrir. El tema número 8 dice teoría del muestreo. Así sale en el libro de Shawn como teoría del muestreo. Y vamos a comentar un poquito, vamos a hacer un poquito de teoría, porque cada vez que nosotros tenemos que trabajar con una población y no podemos acceder a la población completa, lo cual ocurre en la mayoría de los casos, hemos dicho, terminamos trabajando con una muestra, ¿no? ¿Y cuál es el valor que tiene esa muestra? ¿Qué tanta probabilidad hay de que nuestra muestra sea correcta, sea representativa o no? Si yo quisiera en este momento, por ejemplo, en teoría tengo 73 participantes, aunque es... Vamos a grabar el chat antes que me olvide. Ya. Si yo quisiera hacer un muestreo de las 74 o 73 personas que hay aquí y quiero escoger 10 personas al azar, ¿cuál es la manera de hacer? Hemos comentado eso un poquito en la clase inicial, pero vamos a ver, en principio vamos a recordar que si tenemos una población, esta es nuestra población grande, hemos dicho, hay muchas muestras que yo puedo sacar. Puedo sacar una muestra 1, una muestra 2 que representa esto de acá, una muestra 3 que representa otra parte de la población, una muestra 4. Consiguientemente, cada muestra me va a dar un promedio muestral que podría ser igual, podría ser diferente. No necesariamente todas las muestras me van a dar el mismo promedio. A veces ni siquiera van a dar promedios similares. Cada muestra me puede dar un promedio diferente. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿y cuál es el verdadero promedio? Entonces, si solamente estoy trabajando con muestras y no conozco la población y saqué un promedio de esa muestra, ¿ese promedio representa a la población o no?
Vamos a hacer un ensayo, vamos a jugar un poquito. Dice, si tenemos una población formada por los siguientes números, son 12 números que tenemos aquí, y vamos a tomar muestras solamente de tamaño 3, muestras sin reemplazo, es decir, aquel número que haya sido considerado para la muestra ya no se lo puede contar otra vez. Esta es mi población, son estos 12 números que forman esta población. Entonces voy a tomar una muestra de 3, una muestra N1, lo que llamamos como muestra. A ver, alguien que me diga 3 números de esos 12 que están ahí. 10, No. 5, 8. 10, 5 y 8. Ya, esa es una muestra. Ahora, saquémosle el promedio aritmético a esta muestra. No creo que se hayan olvidado, es sumar los 3 y dividirlo entre 3. ¿Cuánto sale ese promedio? Sería el promedio 1. Ya, se están atrasando mucho. 10 más 5, 15 más 8, 23, entre 3, 7 punto, 7,67. eso, 7,67. Ya lo estaba por calcular mentalmente. Ahora, otra persona que me dicte otros 3 números menos los que ya están marcados. Ya eso no se puede. 3, 9, 12. 3, 9, 12. Y estos 3 valores me dan otro promedio, que voy a llamar promedio 2. ¿Cuánto sale eso? 8. 8. No nos ha dado el mismo promedio. ¿Será que toda la población tiene un promedio de 8 o de 7,67? ¿Cuál será el más representativo? Pero bueno, vamos a seguir con esto y vamos a sacar una muestra 3. Otra persona que me dicte otros 3 números, menos los que ya están marcados. Cualquiera, no que quiera. 8, 9 y 6. 8, 9 y 6. Y esto nos da un promedio muestral de ¿cuánto? 7,67. Sí, 7,67 me salió. Y tenemos una posibilidad de una última muestra. Bueno, aquí ya no podemos elegir, porque era 8, 9, 6. Entonces nos quedan necesariamente una muestra 4, que va a tener el 5, el 8 y el 9. $7,33. 7,33. Entonces, esto nos va a pasar cuando tenemos una población de 3,000 personas y tomamos muestras de 30, de 60, de 200. En principio, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Las muestras generan promedios diferentes. ¿A ver? Ahora, ¿cuál de ellos es el que vale realmente? Todavía no lo sabemos. ¿Cuál es realmente el correcto? Segunda cosa que podemos ver es que las diferencias entre promedios de muestras son menores. Porque yo tengo en la población, si yo borro esto, en la población yo tengo como valor más alto 12. Como valor más bajo
Tengo 3. Hay una diferencia de 9 unidades entre el valor más alto y el valor más bajo. Ahora, si yo voy aquí, el valor más alto que tengo es 8 como promedio de muestra. El valor más bajo como promedio es 7.33. La diferencia es de 0.67 unidades. En cambio, aquí, entre los valores reales, la diferencia era de 9 unidades. En cambio, entre los promedios de las muestras, solamente 0.67. No se han separado mucho. Y eso que estamos haciendo con muestreos pequeñitos, donde las muestras pueden salir a veces todo despatarradas, digamos, ¿no? Cuando se tienen muy pocas muestras, no son muy confiables los resultados. Pero bueno, estamos viendo ahí, las diferencias son menores. Otra cosa que podemos rescatar de esto, ¿qué pasa si nosotros si sacamos un promedio de promedios? Esto sería como sacar un promedio de promedios, así se llama. Para sacar este promedio de promedios, yo tendría que sumar, como cada muestra tiene 3, entonces lo puedo sumar como si fueran datos simples. 767 más 8 más 767 más 733 dividido entre 4. Son 4 promedios. Si tuvieran muestras diferentes, tendría que hacerlo por el sistema ponderado. ¿Cuánto sale eso? A ver. 767. 767. Vale, 7. Ahora, vamos a sacar directamente el promedio poblacional. O sea, como tenemos la población, ahí que son solamente 12 números, entonces nosotros podemos sacar ese promedio poblacional directamente sumando 3 más 9 más 12 más 8 más 9 más hasta el último valor sobre 12. Por curiosidad lo sumé y salió 7,67 igual. 7,67. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el promedio de los promedios es igual al promedio poblacional que nosotros estamos buscando. ¿Ven? Esa es la tercera cosa que podemos verificar muy rapidito ahí. El promedio de todos los promedios muestrales será igual al promedio general, al promedio poblacional. Y una cuestión adicional. Nosotros tenemos como promedio poblacional de toda la población era 767. Y miramos aquí, tenemos una muestra que me dio un promedio de 767. Y otra muestra que también me dio un promedio de 767. Los otros se alejaron un poquito. Pero, en general, nosotros podemos decir la mayoría de las muestras tienen promedios que coinciden con el promedio poblacional. No todos, algunos se van a alejar, pero esto es una regla que se cumple al final, ¿no? Es interesante esto porque a pesar de que hemos hecho un trabajito con solamente 12 valores como población y 3 muestras de 3, fíjense cómo se cumplen estos enunciados. Entonces, cuando yo tengo una población de 5.000 personas y tomo muestras de 200, de 300, la posibilidad de que
coincidan con el promedio de la población es muy alta, es muy grande. Y es por eso que es válido al final trabajar con muestras. Aquí solamente estamos probando esto de manera rápida. Seguramente, dependiendo de los números que han elegido, pudimos haber encontrado más diferencias también, pero normalmente tiende a ocurrir eso. Y una última cosa que no está ahí, pero lo vamos a notar, es que la muestra más grande, no hemos probado eso, pero es más confiable, siempre. Cuanto más grande sea la muestra, es más confiable. ¿Por qué razón es más confiable? Porque aumenta la probabilidad de coincidir con el promedio poblacional. No estamos diciendo que va a coincidir, sino que aumenta la probabilidad de coincidir con el promedio poblacional, siempre. Entonces, cuanto más grande sea su muestra, tanto mejor. Pero obviamente habrán casos en los que por ahí cada muestra me cuesta dinero, entonces no tengo para sacar una muestra de 500. Por ahí si quiero determinar a ver si hay antibiótico en la carne de pollo en el mercado, procesar cada muestra de pollo para ver si tiene antibiótico tiene un costo importante, digamos. Entonces, el dinero no alcanzaría para decir, vamos a tomar 500 muestras. Por ahí vamos a tener que conformarnos con tomar una muestra de 30. Nuestra probabilidad de alejarnos o de no coincidir con el promedio de toda la población es menor, con menos muestra. Con más muestra es mayor, pero igual, de alguna manera, existen métodos para determinar la validez del trabajo que hemos hecho, ¿no? Siempre los trabajos con muestra tienen algún margen de error y eso se considera normal y se considera aceptable. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros estamos verificando así muy rapidito, ¿no? Y también tratando de justificar por qué es válido hacer el trabajo con las muestras. Aunque las muestras pueden dar un valor distinto al de la población, no se van a alejar mucho. Y es más, la mayoría de ellos, si tenemos suerte, van a coincidir exactamente con ese valor. No, esto no lo vamos a ver porque... Entonces, esto se conoce como la teoría del límite central, el teorema del límite central. ¿Qué nos dice el teorema del límite central? Mientras el tamaño de muestra sea suficientemente grande, la distribución se hará casi normal. O sea, cuando nosotros a veces tenemos, como hemos visto, poblaciones donde no hay simetría. Entonces, cuando yo tengo, como en este caso, estábamos trabajando en el caso del ejemplo con una población cuyo promedio era 7,67, ese era nuestro promedio. Hemos tomado una muestra y una muestra nos dio 7,67. La muestra 2 nos dio un promedio de 7,33. La muestra 3 nos dio también un promedio de 7,67. La muestra 4 nos dio un promedio de 8. Entonces, si tuviéramos una población grande y empezamos a tomar muestras, muchas muestras, esto va a ir pasando así. Van a haber muestras que se alejen. Por ahí me va a dar una muestra que me dé un valor de 7. Una muestra que me dé un valor de 8,5. Pero la mayoría siempre, la mayoría de los promedios muestrales tiende a coincidir con
el promedio de la población. Este es el promedio de la población. ¿Pueden alejarse? Sí. Ahora, cuanto la muestra no es muy grande, con n, un tamaño de muestra vamos a suponer igual a 10. Podemos tener, esta va a ser nuestra distribución. Aquí está el promedio. Esto van a haber muestras que coincidan, algunas que no tanto, y otros que se van a alejar. Pero la mayoría, se supone, va a darnos un valor que corresponde a este promedio. Sin embargo, cuando nosotros aumentamos ese tamaño de muestra con n igual a 100, por ejemplo, la población va a ser esto. ¿Qué implica esto? Que la diferencia, o sea, las muestras de 100 me pueden dar un valor mínimo, me pueden dar un valor máximo, pero un error mínimo, un error máximo, pero ese error es mucho menor. Aquí estaría el mínimo cuando tengo 10 y aquí estaría el máximo. O sea, cuando las muestras son más pequeñas, las diferencias de esas muestras pueden ser más grandes. Cuando la muestra es más grande, la curva se va haciendo más puntiaguda y la mayoría entonces va a quedar cerquita del promedio de la población. Aquí tenemos este dibujito con varios promedios. Dice, cuando tenemos una muestra de tamaño 20, sigue siendo una distribución normal. Como pueden ver, sigue siendo como una curva de Z, pero tiene más cola. ¿Qué significa que tenga más cola? Que hay mayor diferencia. ¿No? Aquí está el máximo y aquí está el mínimo. Entonces la diferencia es mayor. Pero con n igual a 50, aquí está el mínimo y aquí está el máximo. Porque el área se concentra más alrededor de lo que sería el punto promedio que está aquí. Entonces, cuanto más grande sea la muestra, más grande o mayor siempre va a ser nuestra probabilidad de que el promedio de esa muestra sea igual al promedio de la población. Y eso va a ir aumentando gradualmente con el tamaño de la muestra. Eso es lo que se conoce como el teorema del límite central. Cuando uno observa datos individuales, como en el ejemplo que habíamos visto, el valor más alto era 3, el valor más bajo era 3, el valor más alto era 12, 9 unidades de diferencia. Cuando hace muestras de 3, solamente hemos sacado 0,67 de unidad de diferencia. En teoría, si hubiéramos tomado 2 muestras de 6 cada uno, la diferencia tendría que ser menor entre esos dos promedios. Cuanto más grande sea la muestra, siempre hay menos diferencia entre esas muestras. Esto es una cosa que hay que tenerlo bien en la mente para darle confianza también. Uno hace un trabajo de investigación, trabaja con muestra y dice, pucha, pero la muestra no representa la población, por ahí tengo un valor equivocado, lo que estoy sacando por ahí no es representativo. Puede que sí, la probabilidad de que no sea un valor representativo va a ser muy bajita. Pero en cambio, la probabilidad de que sí sea representativo es una probabilidad muy alta y será más alta cuanto más grande sea su muestra. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar, dice, uno puede pensar entonces, a ver, y si yo tengo una población que tiene un promedio de 100, se va a cortar, jóvenes, y ya son la 1, creo que vamos a dejar eso ahí, vamos a continuar la próxima clase.